Muchas bendiciones, mis queridos hermanos, amigos y seguidores de mi canal de YouTube. Yo soy Divina Castillo y te invito a que en el día de hoy participemos de la enseñanza, compartiendo a los demás, para que como día de San Andrés, que será mañana, vamos a celebrar esta fiesta y para conocer algo de su vida, algo de las tradiciones y de las cosas o cosas que hoy día y hace siglo que también se viene viviendo. ¿Y quién fue San Andrés? Nació en Galilea, Israel. Se piensa que fue el primer apóstol de Jesús. Murió el 30 de noviembre en el año 60. Algunos dicen que 60, otros que 63 después de Cristo, en Patras, Grecia. Su sepelio se celebró en la iglesia de los Santos Apóstoles en Turquía. Hermano de Pedro, era pescador, hijo de Jonás. Fue discípulo de Juan el Bautista y con un llamado de Jesús, según el Evangelio, cuenta que cuando Juan bautizó a Jesús, exclamó: «He aquí el Cordero de Dios», y Andrés enseguida se decidió a seguirlo. Murió crucificado en una cruz de forma de X. Para honrar a San Andrés, se celebra su fiesta el 30 de noviembre. Dice la narración bíblica que Jesús lo llamó junto a su hermano Pedro, o Simón Pedro, que los convertiría en pescadores de hombres, por lo que dejaron la pesca enseguida en el mar de Galilea, al lado de su padre. Y la palabra apóstol, quiero decir que viene del griego, lo que significa el enviado. O sea, un apóstol es un propagador de la doctrina de la fe cristiana, del poder y del amor de Dios. Tiene por misión predicar la obra redentora, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, lo que hizo Andrés. Un ejemplo a seguir realmente. ¿Y qué significa Andrés? Además, su nombre es masculino, griego, es valiente, fuerte, viril. Y en los países de habla hispana adoptaron el nombre de Andrea para las damas. Es bueno destacar que se celebra a San Andrés en dos versiones. Primero, las fiestas en honor al patrón de Encinasola, San Andrés Apóstol. El segundo es el 30 de noviembre, se canta y se baila y se ponen puestos, o sea, como de comidas, de venta y eso, como una feria. El 1 de diciembre se canta por la noche y siguen los puestos todo el día. Y al final, el 2 de diciembre, el último día, con buenas canciones, fandangos y con los puestos. Haciendo un paréntesis, hay ciertos eufemismos con relación a este tema de San Andrés. Si han oído decir algún colombiano o colombiana, Juana la Colorada me cantó el gallo, por ejemplo, en Puerto Rico, me vino la que te conté en Venezuela, y Andrés, el que viene una vez por mes, dicen en México y en Argentina. Son unos ejemplos que se utilizan en los países de América Latina para poder decir que le llegó la menstruación, por no decir la palabra. También algunos expresan frases como «esa mujer anda con Andrés», para evitar decir algo parecido a que tiene la menstruación. El Día de San Andrés es una fiesta mundial, que es bueno que todos lo sabemos eso. Y escuchó uno por uno de los sermones de Jesús. Andrés vivió además 3 años con él, o sea, compartían en su casa. Fue Andrés quien junto a la Virgen María recibió el primero de los recibir el Espíritu Santo en forma de lengua de fuego en el día de Pentecostés. Y desde ese momento se dedicó a predicar el Evangelio con valentía y haciendo milagros y obras prodigiosas.
Fue Andrés quien aconsejó a San Juan a que debía escribir el Evangelio y lo que los hermanos, para que lo revisaran de acuerdo a la vida que Cristo había vivido y que ellos eran testigos. Esto según dice un fragmento de Murataroni del siglo III. Una tradición antigua dice que el apóstol Andrés fue crucificado en Patras, Grecia, en el cruel imperio de Nerón, y que lo amarraron en una cruz en forma de X, y que por 3 días estuvo padeciendo, lo que indica que la tradición de celebrar la fiesta de San Andrés viene desde ese hecho que dura 3 días y que más adelante le voy a hablar en algunos países cómo usan los polvos, harina y todo eso, por la forma en que fue crucificado Andrés. Y dice que mientras estuvo bajo el sufrimiento, siguió predicando a pesar de las burlas y todo lo que le hicieron aquellos 3 días. Siguió predicando las enseñanzas de Jesús y todo lo que había dicho Jesús de que vivieran y cómo viviéramos. Dicen además que cuando lo llevaban para martirizarlo, Andrés exclamó: «Yo te venero, oh cruz santa, que me recuerdas la cruz donde murió mi divino maestro». Mucho había deseado imitarlo a él en este martirio. Dichosa hora en que tú, al recibirme en tus brazos, me llevarán junto a mi maestro en el cielo. Según Orígenes, Andrés predicó en Grecia, en el Mar Negro, en el Cáucaso. Fue el primer obispo de Bizancio, un cargo que se convirtió en el patriarcado de Constantinopla luego. Por eso es San Andrés considerado la cabeza de la Iglesia ortodoxa griega, como es Pedro considerado la cabeza de la Iglesia católica romana. Y San Marcos también, el evangelista, cabeza de la Iglesia ortodoxa copta de Egipto. Él fue crucificado, o sea, Andrés, pero no con clavos como fue Jesucristo, sino que fue atado, amarrado con lazos. Durante 3 días en esa cruz en forma de X, como le decía hace un rato, o sea, cruz de Cusata. Sus restos descansarían en Patras para luego trasladarlos a Constantinopla. Y tenemos unos versículos para que, si quieren buscarlo y para que sepamos todos de la vida donde se menciona a San Andrés en la Biblia. Mateo 4:8 dice: andando Jesús cerca del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón Pedro y a su hermano Andrés, que echaron la red al mar, pues eran pescadores. Mateo 10:2 nos dice: y los nombres de los 12 son estos: Simón Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, y etcétera, etcétera. Marcos 1:29 dice: y saliendo de la sinagoga vinieron a casa Simón y de Andrés con Jacobo y Juan. Marcos 13:3 también dice: y sentándose en el monte de los olivos, delante del templo, le preguntaron aparte a Jesús, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Juan 1:40 dice: el hermano de Simón Pedro, Andrés, uno de los 2 que habían oído a Juan hablar de él, o sea, de Jesús, y le habían seguido. Juan 12:22 dice: vino Felipe y le dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe le dijeron a Jesús, o sea, una conversación de ellos. El Evangelio de Mateo 4:18-22, que les recomiendo que lo busquen, pero una parte dice:
Si pueden leerlo, así podemos ver más del detalle cuando Jesús le hizo a los dos hermanos el llamado, o sea, y cuando ellos lo siguieron. La celebración de San Andrés llegó con los colonizadores españoles a los países hispanos, marcando el inicio de los aguinaldos navideños. Algunos dicen que son guinaldas, pero algunos dicen aguinaldos navideños. Pero la tradición de la gran parte de la población era un juego de tirarse almidón, harina, agua, huevo, polvo, talco y perfumes, entre otras cosas. O sea que con la fiesta de San Andrés, con esa celebración, comenzamos siempre la fiesta de la Navidad, porque 30 y luego viene el día 1. Y aunque esta era una actividad sana, en muchas ocasiones terminaban en pleitos y discusiones, porque no aceptaban la tiradera de estas cosas, sobre todo como huevos y harina y agua. Podemos decir, en muchos países se celebraba que ha tenido su decadencia esta actividad, pero todavía algunas partes recuerdan hacer esto. En Santo Domingo, por ejemplo, y varias décadas atrás, los pleitos se producían a la salida de las escuelas y los huevos los ponían a fermentar para ese día y así podían molestar bastante a las demás personas. Pero había muy buenos momentos y muchos aprovechaban para sus conquistas amorosas, y en ocasiones se usaba el polvo talco perfumado, pétalos de rosas, y aunque se ha perdido esta tradición, es recomendable salir con precaución a las calles, porque en cualquier callejón o en cualquier terraza de una casa te pueden sorprender y no siempre es agradable el olor o la sorpresa. También había en ciudades en Santo Domingo, en la República Dominicana, en la capital dominicana y en Santiago, por ejemplo, que celebraban fiestas en clubes donde las personas iban vestidas de blanco totalmente y terminaban embarrados de harina, huevo y agua. Bien, mis hermanos, esta es la tradición, lo que queremos, la enseñanza, lo que quiero compartir con ustedes de la fiesta de San Andrés, de su día y de lo importante que es, sobre todo para los que llevan a la religión católica o algunos, que San Andrés fue de los primeros, el primero en seguir a Jesús y darse cuenta que ahí estaba la salvación, el Cordero de Dios. Y para terminar esta enseñanza, que espero que la compartan, que también se suscriban, que toquen la campanita, por favor. Mucha bendición y agradecimiento de antemano. Quiero dejarle una oración final como un tis muy especial, oración a San Andrés Apóstol, que podemos hacer en ese día también, que es mañana. Señor, que llamaste al apóstol San Andrés a dejar las redes a orillas del mar de Galilea para hacer de él un pescador de hombres. Te pedimos por su intercesión que nos conceda ser fieles a la vocación apostólica que hemos recibido en nuestro bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas bendiciones, muchas gracias, hermanos. Recuerden suscribirse, compartir y también tocar la campanita. Muchas gracias. Nos hablamos en la próxima y feliz día de San Andrés, y cuídense de polvitos que no sean muy agradables. Bye bye.